con muy buen hilo conductor, con un mensaje bastante claro y realmente muy bien conducida en términos de forma y de fondo. Me parece importante pues, escuchar la discusión con los residentes frente a la fisiopatología del síndrome intermedio, porque ahí en cuidado intensivo ocurre un fenómeno interesante y es como uno de los pilares y manifestaciones más importantes es esa disfunción diafragmática. Y de repente, Chail, te hago la pregunta inicialmente a ti, si el tema es disfunción diafragmática, tú planteabas y mostrabas el rocuronio como una opción terapéutica. Entonces, el rocuronio, recuerden que es de los bloqueadores neuromusculares que posiblemente pertenece al grupo de las aminoesteroideos que más se asocia con disfunción diafragmática, desde modelos animales hasta estudios clínicos. Entonces, ¿cuál crees tú que será el rol ahí de ese tipo de bloqueo neuromuscular? Es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta, pues felicitarte, mostraste un metaanálisis muy chévere. Puedes, puedes en un momento dado, cuando tienes esos así artículos, coros centrales, usar un poquito la moda que el doctor Mauricio Sarta ha instaurado y colocar el código QR para el link de las personas que quieran acceder al link, no al artículo, sino al link donde pueda bajar el artículo. Pero bueno, el punto es la pregunta que te estaba haciendo, ¿cómo creerías tú que sería el rol ahí del rocuronio y de los estudios que revisabas? ¿Cuál puede ser pues ese fundamento científico para su utilización? Si no sabe Chail, pues luego vienen los demás residentes. Hola, profe. Profe, realmente en lo que revisé no abordaba mucho el tema, es un tema nuevo en investigación, pero lo que ellos planteaban ahí es una inhibición competitiva del receptor nicotínico como tal, lo cual puede evitar la sobreestimulación del receptor nicotínico. Sin embargo, pues digamos en los artículos donde lo planteaban decía que todavía pues no se puede dar una recomendación con respecto al uso de rocuronio. Es que me llama la atención porque no lo había leído nunca, Chail, y creo que pues es interesante el planteamiento, pero no le veo digamos, mucho fundamento científico, ¿cierto? Necesitaríamos un poco más de estudios y investigar realmente cuál es el rol de papel que tiene. No sé si alguno de los residentes de cuidado intensivo habrá leído el tema o encontró algo. Silencio absoluto, los micrófonos los tienen dañados. Uno de 10 segundos se llama. Sí. Bueno, de pronto de tarea para el próximo y de pronto, Chay, la tarea sería, pues busquemos el artículo, hazte la búsqueda sistemática y nos lo compartes, a ver qué encuentras del tema y la base farmacológica de su utilización. Perfecto, profe. Bueno, muy bien, entonces continuemos con el taller si les parece bien. La primera pregunta pues ya la lanzó Jaime, que es básicamente la que más le tenemos miedo y que quisiéramos que alguien nos la solucionara y que nunca hemos podido que nadie nos la solucione, como explicó muy bien Shail en su presentación. Entonces no sé qué más leyeron de fisiopatología del síndrome intermedio. Diana. Hola, profe. Bueno, entonces, pues como dijo Shail muy bien en la charla, en realidad no hay como un mecanismo descrito que sea como que explique totalmente la fisiopatología. Lo que encontré fue diferentes teorías que están descritas como desde los años, alguien le atribuye el descubrimiento del síndrome intermedio a un autor como en el año 74, otros a otro autor como desde el 87, pero más o menos desde esa época se empieza a hablar como de diferentes teorías que pueden explicar el síndrome intermedio. Entonces, como la parte central de su explicación está en la placa neuromuscular, como decía Shail. Entonces, digamos que en diferentes estudios histopatológicos que se han hecho, se ha hablado de que hay una, como decía Shail, una
de los miocitos. Entonces se habla de una miopatía tóxica necrosante que puede ser explicada por esa estimulación sostenida que provoca una contracción muscular prolongada. Entonces, eso explica la estimulación nicotínica y que eso va a llevar va a generar estrés oxidativo y va a llevar a daño muscular con la resultante limitación para poder llevar a cabo un trabajo muscular adecuado. Hay otra teoría que nos habla que pueden haber otras enzimas involucradas, otras serinas hidrolasas diferentes a la acetilcolinesterasa, pero eso también está pues como en estudio, no hay algo muy claro. Hablan como un factor involucrado en la fisiopatología del síndrome intermedio es al grado de liposolubilidad del órgano fosforado, que hace que se mantenga pues como almacenado más tiempo en el tejido adiposo del paciente y que se libere más adelante. En cuanto a esa teoría de la persistencia del tóxico, aparte de la liposolubilidad, también hablan de cuando el tóxico se ingiere por tracto digestivo, cuando nosotros hacemos el tratamiento inicial para bloquear los receptores muscarínicos con la tropinización, hace que el tracto digestivo esté en parálisis, esté quieto. Entonces, han observado que más o menos al tercer día, bueno, hablan a partir de las 24 horas a las 96 horas, pero hablan que esa recaída que vemos en el síndrome intermedio, más o menos al tercer día, se debe o coincide más bien con la reducción de la atropinización y el reinicio de ese peristaltismo intestinal, y eso hace que ese tóxico remanente que queda en el tracto gastrointestinal, pues se ponga otra vez en contacto con las mucosas y se produzca como la absorción de ese tóxico restante. Por eso es tan importante en el manejo inicial hacer, pues aparte de los medicamentos que nos habló Shail, hacer una descontaminación exhaustiva, pues especialmente intestino, aparte pie, cuero cabelludo, las uñas, los oídos, cualquier parte donde pueda estar, donde pueden haber quedado restos del tóxico. Otra teoría eh, habla, pues, hablan también sobre esa estimulación persistente de los receptores nicotínicos presinápticos y posinápticos va a hacer que haya apertura prolongada de sus canales iónicos que están asociados al receptor y hace que haya un aumento de influjo de sodio y de calcio, hace que haya una despolarización desorganizada de la membrana de la célula muscular y lleva al agotamiento de la función contráctil. Entonces, a nivel como de microscopía electrónica, hablaban de desorganización de la ultraestructura de la célula, hablaban de desorganización de las bandas Z, de desorganización del sarcolema. En un estudio hablaban y lo relacionaban, esa lesión muscular la asociaban con la duración de la crisis colinérgica y con la intensidad y la gravedad de esa lesión inicial que se produce, y consideran que esa lesión que se produce en el síndrome intermedio hace parte de un continuo con el toxídrome colinérgico agudo. Entonces hablan como entre más grave y más grande sea la lesión muscular inicial, eso pues va a determinar la ocurrencia y la severidad del síndrome intermedio. Entonces, dentro de esos factores críticos que describen para el desarrollo del síndrome intermedio, hablan de exposición masiva a organofosforados con la lesión muscular resultante, independiente pues de la naturaleza del órgano fosforado en sí. Ese es como el resumen de lo que encontré. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Flores y soy fellow de La Sabana. Adicional a lo que contó Dianita, encontré también que el síndrome intermedio puede estar mediado por fenómenos de daño oxidativo, y lo que mencionan es que todos los eventos que se desencadenan posterior a esa intoxicación o a esa exposición inicial proporcionan pues como un entorno favorable para la generación o producción de radicales libres. Estos entonces van a ser como los responsables de mediar daño muscular directo y fenómenos inflamatorios que describen, simulan una lesión celular similar a la que ocurre en los fenómenos de isquemia reperfusión.
Se describe entonces que tanto los fenómenos de fasciculación como de hiperactividad muscular que ocurren en la fase colinérgica inicial de la intoxicación por organofosforados y esa parálisis que simula pues ese fenómeno de isquemia de reperfusión puede conducir a la producción no solo de radicales libres, sino también a la peroxidación de lípidos celulares. Y de hecho se ha descrito en estudios en animales, específicamente en ratones, como el tratamiento o pretratamiento con N-acetilcisteína previno de alguna forma la miopatía inducida por algunos organofosforados, lo que apoyaría pues como ese papel tan importante del estrés oxidativo en el síndrome intermedio. Y otra cosa que encontré es que pueden existir algunos polimorfismos genéticos en enzimas que median pues como procesos de biotransformación, específicamente la glutationes transferasa, algunas enzimas del P450 y otras moléculas diana que pudieran, digamos que como aumentar o disminuir su sensibilidad a ciertos organofosforados y pues esto influiría directamente en fenómenos pues de mayor riesgo de evolución a síndrome intermedio. Se han descrito entonces variantes como los genotipos de los alelos en el codón 55, en el GSDTM1 y en el GSTT1 como digamos genotipos que pudieran hacer que en estos pacientes el riesgo de evolución a síndrome intermedio fuera más alto que en los pacientes que no tienen estos polimorfismos genéticos. Y ya. Muchas gracias, Stephanie. Juan Sebastián. Buenas tardes. No, yo quería como llamar la atención de un hecho histórico. Con los organofosforados hay un hecho importante y es que la primera intoxicación de un grupo grande se describió con organofosforados y eso realmente pues está marcado en toda la historia de la medicina en Colombia y fue un hecho muy interesante porque fue una intoxicación que ocurrió en Chiquinquirá como por el año de 1967 donde más de 80 personas murieron y finalmente se dieron cuenta que todos habían comido de una panadería central y fue que el señor que estaba llevando la harina hacia la ciudad, hacia esta ciudad, llevaba también tarros de un solvente, el cual era un organofosforado y se mezcló con la harina y presentaron todos los pacientes una intoxicación y en ese momento pues nadie tenía conocimiento y pues nadie sabía el manejo pues que se debía dar. Entonces digamos que una cosa interesante que me pareció cuando uno revisa este tema es conocer, digamos, esta parte de la historia en Colombia. O sea, y Diana y Steffi estaban hablando de alternativas terapéuticas para el síndrome intermedio. ¿Qué han leído ustedes del sulfato de magnesio y los bloqueadores de los canales de calcio como un coayudante en el tratamiento? Profe, yo creo que es la segunda tarea. Pensé que se les había De acuerdo, es la segunda tarea. Ahí salió a defenderlos Juanita. Pues realmente tampoco es que diga mucho. Específicamente lo que encontré o leí es que pues ya mencionó que en el escenario de los pacientes que presentan puntas torcidas o presentan contracciones ventriculares prematuras sí se puede pues como utilizar o puede tener un manejo más en ese escenario. Y decía que podría pues, o sea, como en algunos casos, en los pacientes que hagan intoxicación por organofosforados, que tengan como escenarios en los que cursan con hipertensión, pues el sulfato de magnesio podría utilizarse. Pero no encontré nada más como dirigido específico, solamente eso que menciono. Bueno, allá les voy a compartir en el chat una revisión sistemática y un metaanálisis que hay del uso de sulfato de magnesio y bloqueadores de los canales de calcio como antídotos para intoxicación por organofosforados. Es del grupo inglés. ¿Cuál es la importancia acá? Sobre todo por eso la pregunta del síndrome intermedio. Parece que una de sus grandes bondades es que tiene esa capacidad de poder reactivar pues, la acetilcolinesterasa. Y en un momento dado, lo que se ha encontrado en estudios tanto preclínicos como clínicos es que disminuye el riesgo o la necesidad de soporte en ventilación mecánica. Hay cerca de 8 estudios, tienen unos radios de 0,55
para necesidad de ventilación mecánica y de 0,52 para mortalidad, con un radio que es significativo. Entonces ya se los voy a compartir. Se los menciono porque desde hace unos años venían unos modelos animales, pero pues ya hay unos estudios clínicos que dicen que pueden ser buenos coayudantes, fundamentalmente al tratamiento convencional. Entonces ya se los voy a pasar aquí por el chat para que lo revisen y complementen un poco. Es del grupo, como les decía, inglés, y es una revisión sistemática y un metaanálisis. Inicialmente, lo interesante acá es que ellos hacen evaluación de los estudios inicialmente en animales, los estudios preclínicos, con una baja riesgo de sesgo, de acuerdo a la escala Cochrane, que son los que utilizan, y finalmente, pues ya revisan los estudios clínicos que existen del sulfato de magnesio y algunos bloqueadores de los canales de calcio, pero sobre todo el sulfato de magnesio como coadyuvante en la intoxicación. Entonces ya se los comparto para que complementen un poquito la lectura. Bueno. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Y entonces, para terminar, mientras Jaime les comparte la referencia, pues una pregunta que uno a veces necesita conocer un poquito para poder saber cómo manejar estas intoxicaciones, aunque muchas veces el frasco es un frasco de una mezcla, nadie sabe qué, pero sí conocer algunos grupos de simpatomiméticos y organofosforados que se venden en Colombia con sus formas y sus nombres, para uno, cuando alguien les traiga esa información, puedan saber a qué subgrupo o a qué tipo de droga pertenece. Dale, Juanita. Bueno, pues la lista es grande, pero voy a hacerlo como en dos grupos. Entonces, de los organofosforados, el primer grupo es como el metrifonato, que es el Negubón. El Negubón es un polvo que es ideal para controlar la aparición de parásitos, especialmente en equinos, bovinos, aves y en algunas mascotas. Tiene amplia acción y, como les digo, pues es un polvo, es supremamente usado en el campo. Clorpirifos, que se conoce como látigo o Lorsban. El Lorsban es también muy utilizado, es un insecticida que se consigue principalmente líquido, tiene amplio espectro y está, como se recomienda, para diferente tipo de control de plagas en cultivo. Haciendo como una investigación ahí un poquito como con personas que tienen acceso al campo, Lorsban es uno de los pesticidas que más se utilizan. Metamidofos o monitor es otro de los que también es bastante común, y tenemos también el paratión, que se conoce como polidol. De este grupo de paratión, varios de los que hay terminan en tión. Son insecticidas que van a controlar distinto tipo de hormigas y también se utilizan en cultivos frutales, forestales, de flores, en parques y jardines. Y tenemos el diacinón, que se conoce como basudín, que es un insecticida de contacto, que puede pues llegar por vía pues de ingesta o inhalación y sirve para el control específicamente de masticadores o chupadores en cultivos de arroz, sorgo, tomate, papa y distintas pues hortalizas en general. Como haciendo aquí como una cosita chiquita que me pareció interesante, dentro del grupo de los carbamatos hay un carbamato que es el Ardicar, que se conoce como campeón, y lo pues traigo a colación es porque él se comporta en la intoxicación como un órgano fosforado, y hay que tener en cuenta que se conoce como matarratas campeón, y es diferente, pues al menos en esto sí pues tengo que hacer la salvedad que les hablo un poquito más como hacia la región de Antioquia, pero en Antioquia se conoce como matarratas campeón y es diferente a los superwarfarínicos. Entonces hay como una muesquita chiquita que hay que tener pues en ese escenario. Y sobre los simpático-miméticos, entonces pues lo primero es tener pues presente y recordar que pues muchos son medicamentos y pues los tenemos frecuentemente en nuestro uso. Sobre los no catecolamínicos están pues los receptores alfa-1, entre ellos la fenilefrina y la etilefrina, que son vasoconstrictores potentes pues y que van a actuar casi exclusivamente en los receptores alfa-adrenérgicos. Tenemos también los catecolaminérgicos, noradrena, dopa, duta. También vamos a tener otros que son por vía tópica exclusiva, como la oximetazolina,
la tramazolina, que van a tener pues también una acción específica sobre los receptores alfa-1 y van a pues, producir una vasoconstricción local. Tenemos otros como los broncodilatadores como el salbutamol y algunos pues de acción corta, entre ellos pues terbutalina, fenoterol, pues salbutamol también. Y además tenemos otros medicamentos como el metilfenidato, que es la ritenina, que en Colombia solamente se consiguen tabletas de 10 miligramos, mientras que en otros países sí tenemos disponibles otras presentaciones, pues o sea, hay otras presentaciones de 20 miligramos y puede ser usado en algunos tipos de intoxicaciones. Las efedrinas y este grupo grande, pues con todas las mezclas asociadas a codeína y clorfenamida, que se utilizan especialmente como antitusígenos, y tenemos también la cafeína dentro de este grupo, que va a tener pues como una acción. Sobre las drogas de abuso está la cocaína, múltiples nombres son usados, importante pues conocer de la cocaína que se puede combinar o puede tener pues como unos tipos de pureza diferentes. El bazuco es un producto que es intermedio a la cocaína y tiene muchísima impureza, usualmente viene mezclado con otras sustancias, y hay otro que se conoce como el crack o el freebase, que es la cocaína unida con, no, que es la base de cocaína, perdón, purita, esa es unida con sal, pues es la sal de cocaína, pero es como en una calidad muy pura. Y el speedball, que es el que es unido con heroína. Pues no sé qué más de esta sustancia, pues o cómo sean, pues como otros nombres comunes. Y sobre las anfetaminas, entonces se conocen con muchísimos nombres, se conoce como cristal, fast, vidrio, hielo, meta, speed, tiene un montón de nombres, encontré, viene en distintas presentaciones, pastillas, polvo, líquidos y demás, y se puede llegar pues a contacto con el cuerpo de forma oral, inhalada, inyectada, fumada. El MDMA, que es el éxtasis, también tiene múltiples nombres, pues como en el ambiente popular, pero digamos que en algunos escenarios se conoce como, pues, se le conoce también como cristal porque es un polvo cristalino y tiene pues como una salvedad, y es que usualmente va a estar mezclado con otras sustancias. No sé si alguien pues tenga algo más ahí como para aportar, pero eso fue pues lo que encontré. Juanita, muchas gracias. Una lista muy completa, entonces como ven es bien difícil seguirle la pista a todos los nombres, a todos los tipos. No sé si alguien encontró alguna otra cosa que quiera comentar. Bueno, entonces no siendo más, nos despedimos. Nos vemos en 8 días. Vamos a hacer el módulo oncomatología, que es un módulo corto. Vamos a empezar por urgencias oncológicas. Entonces, nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Muchas gracias. Un saludo para todos. Buenas tardes. Gracias. Chao, feliz tarde. Gracias, gracias.